Bendecido día. Hoy quiero compartir con todos y cada uno de nuestros oyentes, seguidores y hermanos en la fe, la palabra del Señor que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40, donde dice la palabra del Señor: vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente vino Cristo Jesús a sus discípulos, esperando que ellos los estuvieran ahí orando y respaldándolo en oración. Los halló durmiendo y estaban profundamente dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? El Señor le dijo: el consejo fue este: velar y orar para que no entréis en tentación. Porque si nosotros no oramos y nos descuidamos, sencillamente viene el tentador y hará que nosotros caigamos por estar débiles en la oración. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil en vez de ser el espíritu fortalecido? Pues la misma escritura dice: porque estamos alimentando más la carne que el espíritu. Estamos dejando a Dios en un segundo plano, cuando Dios debe ser nuestro primer lugar. Ciertamente la escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Cristo Jesús es seguir las pisadas de Él. Imitarlo es ser el vivo ejemplo de aquel Dios grande y poderoso que estamos representando. Somos representantes de un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí mismo Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahí está claro. El Señor dice: despiértate, o sea, salga de esa condición en la cual usted está, salga de esa condición, porque podemos estar vivos y caminando a la verdad en el ámbito carnal y natural, pero en el espiritual estamos muertos. Entonces el consejo del Señor le dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, despiértense en iglesia. Usted oyente, es el tiempo de despertarse, ya no hay tiempo para perderlo innecesariamente, sino más bien estar en oración. Ya no hay tiempo de estar viendo otras cosas que no edifican, cuando aquí nuestra prioridad para ser edificados en ese poder de Cristo Jesús a través de su verdad es intimidando con Él. Recuerde que nosotros antes no teníamos entrada libre al Padre, antes no la teníamos, pero ahora sí, ahora tenemos entrada libre al Padre por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que ese velo que era esa división fue roto. Ese velo fue quitado. Ahora todos a la verdad tenemos entrada libre por el Espíritu Santo. Así que lo podemos hallar en la mañana, en la tarde, en la noche, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todos los lugares, todo lo ve, todo lo sabe. Asimismo, quiero compartir con ustedes el libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Dice la palabra del Señor: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Nuestro amado Cristo Jesús viene en breve. Él no tardará su promesa, aunque usted crea que está demorada por llegar, o aunque usted haya perdido la fe, dice: ya no volverá. Aunque la tengamos por tardanza, la promesa sigue en pie, porque Él dice que Él volverá. Pero qué lindo es que cuando Él vuelva, nos haya a nosotros vigilantes, nos haya a nosotros en la brecha, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, orando a tiempo y fuera de tiempo. En este tiempo no debería haber
un evangelio de riquezas. La palabra del Señor dice que la única riqueza de nosotros son las riquezas de su gloria, hablando de esta palabra. En ese tiempo han dejado ciertamente la palabra del Señor por irse a las historias, a las fábulas, al retroceso, al emocionalismo, a hacer dinero. Y la verdad, han hecho la palabra del Señor mercadería. Por eso muchos están distraídos. Por eso es que hay muchas ovejitas por ahí que se las están llevando al abismo, porque están haciendo riquezas para su propio beneficio. Cuando dice la palabra del Señor que esto no servirá de nada, sino que habrá quedado lo que tú hayas memorizado en el corazón de la mente. Por eso el Espíritu Santo del Señor dice, yo vengo en breve. Y cuando dice que Él viene en breve es porque ya estamos a las puertas de ese alumbramiento tan glorioso y tan magnífico que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos ha venido hablando por medio de la palabra. Asimismo, amados seguidores, amados oyentes que están en esta bendita y preciosa mañana escuchando la voz del Todopoderoso, termino y concluyo ciertamente con un libro muy precioso, que es el libro de Primera de Crónicas. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a leer el versículo 14, donde dice el Espíritu Santo del Señor, en el 13:14, dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Queremos ser ciertamente que cuando elevemos una oración de poder, una oración que entendamos y comprendamos que Dios nos está escuchando en todo tiempo, que ya no es como en el tiempo antiguo, que era en el arca, que cuando transportaban el arca, ahí era donde reposaba, moraba y habitaba la presencia del Espíritu Santo del Señor. Así como lo que habla primera en Samuel, que ciertamente el arca estaba en Abinadab, pero duró 20 años el arca en la familia de Abinadab y no ocurrió nada, no trascendió nada. Entonces, ciertamente ese tiempo el arca en la casa de Abinadab fue idolatrada. Simplemente algo ahí puesto en la casa, pero que no entendieron el propósito, no comprendieron absolutamente nada. Por lo tanto, usaron el arca del Señor como un mueble más, como un ramo más, o de pronto como un cuadro más de la casa. No, hermanos míos, el arca donde llega o donde posa y mora en el Antiguo Testamento, eso era lo que ocurría para los entendidos. Después de pasado un lapso de tiempo, el arca pasó a Obed-Edom. Ciertamente en 3 meses, dice la Escritura, ahí donde estamos leyendo, Primera de Crónicas 7:14, dice que en 3 meses, Obed-Edom en 3 meses fue bendecido por Dios. Mientras que en Abinadab, ciertamente duró 20 años el arca y no aconteció nada. Asimismo, le quiero decir que la palabra de Obed-Edom significa adoración a Dios. Por lo tanto, el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom y en 3 meses el Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque Obed-Edom entendía que cuando el arca de Jehová estaba ahí, lo único que debería haber en la casa, en el hogar, era alabanza, adoración, búsqueda en todo tiempo para que el Señor se glorificara. Porque eso es lo que nosotros tenemos ahorita. No es como en el tiempo antiguo. Ahora tenemos entrada libre, podemos buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, y sabemos que Dios nos está escuchando. Y si lo alabamos, si lo exaltamos, si lo glorificamos, Él se manifiesta a nuestras vidas. Así que, amados hermanos, tenemos todo lo necesario para ver la gloria del Dios Todopoderoso y ser bendecidos por Él, porque Dios bendice a aquel que le busca y a aquel que le halla, y Él no le echa fuera. Asimismo, los animamos a todos a buscar de la presencia del Señor en oración, en ruego, para que el Señor escuche nuestro clamor. Así que vamos a estar vigilantes, vamos a estar no como los discípulos, sino vamos a estar despiertos y no dormidos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendecido día.